Estas ecuaciones que conforman a nuestro modelo de crecimiento logístico lo que describen es algo más o menos así. En una gráfica donde en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos el tamaño poblacional, el comportamiento que vemos más o menos es así. Iniciamos con una población inicial, nuestra población crece y luego llega a un valor donde deja de crecer. Ese valor donde llega y deja de crecer es la capacidad de carga que denotamos con K. Y bueno, también ya vimos que esa solo es una posibilidad. Si yo en cambio inicio con una población inicial que es mayor a mi capacidad de carga, lo que va a ocurrir es que la población va a disminuir hasta aproximarse a la capacidad de carga. En este caso se aproxima por arriba en lugar de por abajo. Y en los dos casos, cuando la población alcanza la capacidad de carga, pues deja de cambiar. Y bueno, eso es lo que ocurre también cuando yo empiezo con una población que es igual a la capacidad de carga. Pues nunca cambia. En particular, el valor que tome esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación del cambio poblacional, nos va a describir qué tipo de comportamiento tenemos. Y bueno, recordemos que el cambio poblacional es simplemente la diferencia entre la población que tengo en un tiempo y el tiempo anterior. Y bueno, entonces cuando nuestro cambio poblacional es mayor que 0, eso significa que la población en un tiempo es mayor que la que había en el tiempo anterior. Por ejemplo, si yo en el siguiente tiempo tengo 5 y ahora tengo 3, entonces mi cambio poblacional va a ser de 2, lo que me dice que la población va a aumentar en 2 individuos. Entonces cuando yo tengo un cambio poblacional mayor que 0 o positivo, eso quiere decir que la población va a aumentar. Y eso es como lo que ocurre aquí. Para esta curva que tenemos, en esta región particular, antes de alcanzar la capacidad de carga, pues aquí su valor de delta n era mayor que 0. Cuando nuestra delta n es menor que 0, significa que el tiempo poblacional que sigue va a ser menor que el actual. Por ejemplo, si yo en el siguiente tiempo tengo 8 y actualmente tengo 10, eso quiere decir que la población disminuye en 2. Por lo tanto, la población va a disminuir. Y eso es como lo que ocurre para aquí la línea azul en esta región, cuando vemos que claramente disminuye. Y finalmente, cuando este valor es igual a 0, quiere decir que la población que sigue y la actual son iguales. Por ejemplo, si yo tenía 7 individuos y ahora tengo todavía 7 individuos, entonces mi población cambió en 0 individuos. La población se quedó igual. Y eso es lo que ocurre pues para toda la línea naranja que tenemos aquí, y es también lo que ocurre para la línea azul y la roja cuando dejan de cambiar, cuando llegan a esta región. Y cuando estudiamos sistemas dinámicos, muchas veces lo que nos interesa es justamente entender cuáles son estos puntos, estos valores, donde las cosas dejan de cambiar. Y esos valores donde un sistema deja de cambiar se les conoce como valores de equilibrio, que son justamente los valores que satisfacen que la ecuación que describa el cambio, en este caso nuestro delta n, sea igual a 0. Entonces nosotros podríamos calcular el valor de equilibrio para nuestra ecuación, que pues ya con las simulaciones podemos sospechar cuáles van a ser, pero vamos a hacerlo formalmente. Para eso tendríamos que entonces igualar nuestro delta n a 0. Entonces aquí simplemente sustituimos este valor por lo que tenemos acá y nos queda esto. Y aquí notemos que lo que nos queda es una multiplicación. Se multiplica esto por este otro término. Y para que una multiplicación de dos cosas me dé como resultado 0, pues podría ser que una de sus partes sea 0. Por ejemplo, yo podría decir que esto sea 0, u otra alternativa sería que esta otra segunda parte sea 0. Entonces, sin importar el valor de esta cosa, si yo multiplico lo que sea por 0, me va a dar como resultado 0, que es justamente lo que queremos para encontrar el valor de equilibrio. Entonces, en el primer caso, cuando esta primera parte es 0, lo que estamos diciendo es que nuestro RNT es igual a 0. Y bueno, entonces para que esto sea igual a 0, lo que tiene que ocurrir es que nuestra NT sea igual a 0. Aquí de nuevo, si nuestra NT es igual a 0, entonces no importa cuál es el valor de la R, este producto siempre nos va a dar 0. Entonces este sería un valor de equilibrio en nuestro sistema. El caso donde no hay individuos en la población, que en realidad es un caso pues muy aburrido. Si no hay individuos, pues no va a haber crecimiento y siempre se va a quedar igual. Entonces ese es nuestro primer valor de equilibrio. El segundo sería cuando esta otra parte es igual a 0. Entonces queremos que este 1 menos nt sobre k sea igual a 0. Y en particular buscamos el valor de nt para cuando se satisface esto. Entonces tenemos que despejar de aquí nt. Para eso podemos separar los términos. Primero los que tienen nt los pasamos a un lado de la ecuación. Esto pues el otro lado con signo positivo y nada más invirtiendo eso nos queda esto. Y ahora para despejar nt lo que le estorba es la k. Entonces la pasamos a otro lado multiplicando y nos queda que nuestro siguiente valor de equilibrio es cuando nuestra nt es igual a k. Es decir, cuando la población está en su capacidad de carga, lo cual ya podíamos sospechar del comportamiento que habíamos visto. Entonces para este sistema tenemos estos dos valores de equilibrio, que recuerden son valores para los cuales se satisface esta condición, es decir, donde la población ya no va a cambiar, donde el sistema ya no va a cambiar con el tiempo. Y bueno, hay dos tipos de valores de equilibrio. Para ello, imaginemos que tenemos una montañita. Entonces yo en esta montañita en la cima yo puedo poner una pelotita. Y con mucho cuidado yo podría hacer que se mantuviera ahí, en un equilibrio, sin que se mueva. Entonces eso podría representar un valor de equilibrio.
Si yo encuentro la posición perfecta para que la pelotita se quede ahí, esperaríamos que ahí se mantuviera. Sin embargo, pues sabemos que esto es algo muy frágil. Si le metemos una perturbación muy ligerita, por ejemplo, pues un pequeño airecito, eso lo que ocasionaría sería que nuestra bolita se saliera de ese equilibrio. Nuestra pelota se sale y se aleja de ese equilibrio. Entonces en este caso tenemos que una ligera perturbación sacó a mi sistema o a mi pelotita del equilibrio. A esto se le conoce como un equilibrio inestable. Una ligera perturbación te saca de ese equilibrio donde estabas. Para el otro equilibrio imaginemos que tenemos ahora un valle. Y pues en ese valle yo puedo poner una pelotita y dejarla ahí fija, en esa posición. Entonces esa posición donde yo la ponga y donde deje de moverse sería como el valor de equilibrio. Entonces ahora, si yo le meto una perturbación, si yo muevo mi pelotita, la desplazo de ese equilibrio, lo que ocurriría en este caso es que la pelotita va a regresar a su equilibrio. En esta analogía, pues la gravedad y la pendiente que habría aquí, pues harían que la pelotita regresara a donde estaba antes. Entonces en este caso, después de la perturbación, la pelotita regresa a su equilibrio original, donde estaba inicialmente. Y esto se le llama como un equilibrio estable. Entonces estas dos cosas son muy importantes en sistemas dinámicos. Va a ser aquel del cual una pequeña perturbación me puede sacar de ese valor donde yo estaba. De ese valor donde yo no cambiaba, llega una pequeña perturbación y me saca. Y pues ya no regreso a ese lugar. En cambio, en un equilibrio estable, después de una perturbación, yo puedo regresar a ese valor inicial donde yo estaba y quedarme allí de nuevo. Y entonces veamos qué tipo de equilibrios son estos que encontramos para nuestro modelo de crecimiento logístico. Bueno, entonces aquí estamos de nuevo en nuestro simulador y vamos a utilizar un parámetro R de 0.5, nuestra capacidad de carga de 100 y vamos a ir modificando los valores de población inicial. Entonces ya vimos que uno de los valores de equilibrio de este sistema va a ser cuando nuestra población es igual a la capacidad de carga. Entonces en este caso es 100 la capacidad de carga, entonces cuando nuestra población es 100 debe ser un punto de equilibrio. Y pues eso es lo que vemos aquí, ¿no? La población no cambia. Ahora, si yo le cambio, por ejemplo, ligeramente a 101, el sistema pues parece regresar de nuevo a la capacidad de carga, ¿no? Aquí yo estoy en 101 y los valores que siguen pues se van aproximando a 100, hasta que yo llego aquí ya a 100, a mi capacidad de carga. Entonces esa pequeña perturbación al final me trajo de regreso a mi capacidad de carga. Y yo podría hacer un cambio más grande, por ejemplo 120. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Yo me alejo más, esto podría representar una perturbación y mi sistema de todos modos sigue regresando a mi capacidad de carga. Y podría pasar lo mismo por abajo. Si yo empiezo con 20, yo le estoy quitando cierta cantidad de la máxima posible y sin embargo mi sistema evoluciona hasta regresar a la capacidad de carga. Está regresando como ese vallecito. Entonces lo que tenemos aquí es que la capacidad de carga, la K, va a ser un valor de equilibrio que es estable. Yo lo perturbo y sin embargo el sistema va a regresar hacia él. El otro punto de equilibrio que teníamos era el 0. Entonces si yo pongo aquí 0, pues mi población va a empezar en 0 y va a seguir en 0 y 0, 0, 0, 0 por siempre. Es un punto de equilibrio. Nuestro cambio poblacional es 0. Nuestra delta n vale 0, como aquí se nota. Bueno, ahora veamos qué pasa si hacemos una pequeña perturbación. Por ejemplo, si en lugar de tener 0, yo pongo 0.01, me desplazo ligeramente fuera del 0. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, tenemos que yo inicié en el 0 y sin embargo con el tiempo mi sistema evoluciona y se aleja del 0. Entonces una pequeñísima perturbación, aumentar mi valor de población en 0.01, lo que hizo al final es que aleja mi sistema de ese valor inicial de mi 0. Entonces se aleja de ahí y en particular pues se va a aproximar al otro equilibrio estable, que va a ser pues mi capacidad de carga. Bueno, y si mi perturbación es más grande, pues evidentemente pues me voy a alejar también, pero pues incluso más rápido. Aquí con 0.1 igual se aleja y pues aquí el sistema le da tiempo para en 20 iteraciones ya aproximarse cada vez más a mi capacidad de carga. Pero el chiste de aquí es que cuando yo me salgo ligeramente del 0, el sistema ya no regresa a ese valor de 0. Entonces lo que tenemos para este sistema es que este valor de equilibrio, cuando nuestra población vale 0, es un equilibrio inestable, ¿no? Es como este caso. Mi bolita está aquí en la cima y entonces una pequeña perturbación me saca del 0 y me aleja de ahí. Con que yo agregue 0.001 individuos, eso ya hace que yo me aleje del 0. Y en cambio, la capacidad de carga va a ser un valor de equilibrio que va a ser estable. Yo puedo empezar con muchos más individuos de los K y sin embargo el sistema va a evolucionar y me va a regresar al valor de K. O yo puedo iniciar con menos individuos y al final el sistema me va a llevar hacia la K. Entonces no importa cómo yo perturbe mi sistema, ese siempre va a regresar a mi capacidad de carga.